¿Cuáles son las características de la nueva variante del COVID Omicron? Ya saludamos en la línea telefónica a la doctora Laurian Jiménez, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo está, Laurian? Me da mucho gusto saludarle para XEU y Periodismo de Análisis. De lo que conocemos de manera preliminar de esta variante Omicron, ¿qué nos puede comentar? Sí, ¿qué tal, Betty? Muy buenos días a todo su auditorio. Ya tenía un rato que no platicábamos. Así es. Y lamentablemente seguimos con malas noticias. Sí. Pues mire, resulta que se ha identificado una nueva variante que ahora la Organización Mundial de la Salud ya ha clasificado como una más de las variantes de preocupación. Con esto ya son 5 variantes de preocupación, que son alfa, beta, gamma, delta, y ahora esta que es Omicron. Al gente necesita saber lo siguiente, que Delta desplazó en el mundo en los últimos meses al resto de las variantes, es decir, que Delta hasta ahora había sido más del 90 o 95% del virus circulante en todo el mundo, ¿no? Hasta ahora que llega Omicron. Fue identificada por primera vez en Botsuana, de ahí en Sudáfrica y un par de casos que se dieron en Hong Kong. Ahora, no es que se haya originado, ¿no?, en Botsuana ni en Sudáfrica, es que ahí tienen mejores programas de vigilancia genómica del virus y por eso son sitios que tienen mayor probabilidad de detectar estas mutaciones o variantes nuevas. En fin, entonces, bueno, lo que pasa con Omicron ahora es que en unas cuantas semanas ya se ha diseminado en más de 20 países que ya representan los 5 continentes. Hoy en la mañana, en Sudamérica, no se había identificado, hasta hoy en la mañana dieron el aviso que ya hay casos reportados también en Brasil. Uh-huh. Así que hay casos, desde luego, en muchos países europeos, que aparentemente lo que se está viendo ahora es que esta variante ya estaba presente desde tal vez el mes de octubre en Europa. Entonces da la impresión, aunque no se tiene la absoluta certeza, pero hay indicios para pensar que en realidad se originó tal vez en Europa, que es de donde se tiene la evidencia más temprana de su aparición. Entonces, lo que pasa con esta variante es que es ya la evidencia en campo, es decir, la evidencia ya epidemiológica poblacional, nos está hablando de que esta variante es más transmisible que Delta. Es decir, ha podido tomar el lugar de Delta, por lo menos hasta ahorita, ya el lugar en el 90% en una provincia del norte de Sudáfrica, en donde se encuentra Johannesburgo. Ahí ya representa más del 90% del virus circulante, habiendo tomado el lugar de Delta, pero muy importantemente es que tomó el lugar de Delta en menos de 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Queriendo decir que esto nos da indicios de que es mucho más transmisible que Delta, y esto, si se repite en otras partes del mundo, nos diría que pronto va a ser la variante que predomine alrededor del mundo, desplazando pues a Delta, ¿no? Y nos preocupa, desde luego, importantemente, porque el análisis de sus mutaciones, de las mutaciones que tiene este virus, tiene muchas más mutaciones que cualquiera de las otras variantes que han sido identificadas hasta ahora. Y esto es particularmente problemático porque muchas de estas mutaciones ocurren en una parte que se conoce como su proteína de espiga. Esta proteína de espiga no solo es el mecanismo que el virus utiliza para unirse o adherirse a las células que infecta, sino también es el blanco de la mayor parte de las vacunas. Es decir, las vacunas están dirigidas hacia esa proteína de espiga. Ahora, con todos los cambios, por las mutaciones que tiene, con todos los cambios que se producen en esta proteína, la variante Omicron ahora potencialmente podría ser la variante que más capacidad evasiva tenga de la inmunidad. Y eso, desde luego, es algo que es pues en extremo preocupante.
Doctora Laurian Jiménez, una pregunta que nos hacen es ¿por qué han surgido diversas variantes, varias mutaciones? ¿Por qué en un momento dado algunas sí son consideradas de preocupación y otras no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque ya usted nos hablaba de Delta, pero ha habido otras mutaciones, otras variantes y no han sido consideradas por la propia Organización Mundial de la Salud como preocupantes, y esta Omicron sí. ¿Qué nos comenta, doctora Laurian Jiménez? Sí, Betty, muy excelente pregunta, y creo que mucha gente tiene esa misma duda. La razón es la siguiente: para que una variante, y a saber, desde, como bien lo acaba de decir, desde que se describió Delta o las otras 4 variantes de preocupación, se han descrito cientos de variantes, tal vez ya a estas alturas miles, ¿no? Entonces, o ya vamos rebasando 1000, ¿no? Por lo menos. Ahora, no todas son de preocupación, porque lo que nos preocupa fundamentalmente de estas mutaciones no es que el virus sea distinto per se, sino qué características estas mutaciones le confieren al virus. Entonces nos importa cuando una variante puede ser más transmisible, eso nos preocupa cuando puede evadir a la inmunidad, desde luego, nos preocupa cuando puede ser capaz de evadir a la detección, y nos preocupa desde luego cuando puede ser capaz de producir una enfermedad más grave. A esto se llama virulencia, que tenga una mayor virulencia. Entonces, es la combinación de estas características. Hay variantes, por ejemplo, después de Delta se identificaron 3 variantes realmente de muy, muy alta preocupación, en el sentido de que mostraban características de ser mucho más evasivas de la inmunidad y quizá más virulentas, como Lambda, la variante Mu, y una que no ha recibido nomenclatura en de la Organización Mundial de la Salud, con la designación de alguna letra del alfabeto griego, pero que se conoce como C12. Entonces, estas 3 muestran rasgos de poder ser muy evasivas de la inmunidad, quizá más virulentas, pero ¿por qué no se clasifican como variantes de preocupación? Porque ninguna ha mostrado poder suplir a Delta, es decir, ninguna ha mostrado que puede realmente propagarse de una forma suficientemente dispersa como para tomar el lugar de Delta. Entonces, hasta ahora es que sí se habían descrito ya variantes que algunos rasgos preocupaban mucho, pero que se quedaron clasificados solo como variantes en observación. Ahora esta, porque sí está mostrando, desde luego, poder tomar el lugar de Delta y volverse predominante en el mundo, y además tiene estas características de evasión de inmunidad y demás, es que ahora esta en particular está siendo clasificada como variante de preocupación. Doctora Laurian Jiménez, las medidas que están tomando varios países en el mundo, que están restringiendo vuelos, acá en México han dicho que no será así, que pues decían que como quiera pues va a llegar, que a lo mejor lo único que hace es retrasar tantito, pero que finalmente esta variante pudiera convertirse, como usted mismo lo está señalando en esta plática, tal vez ser predominante de manera ya más adelante. Bueno, ¿qué nos dice usted sobre las medidas que están tomando los países? Sí, bueno, hay medidas que son muy sensatas, otras medidas que realmente son desproporcionadas. Vamos a decir, sin duda, esto que dicen aquí nuestras autoridades, no hay nada de qué preocuparse, eso es falso, hay mucho de qué preocuparse. Tenemos ahorita que estar preocupados, pero vaya, más que preocupados, no se trata de tener pánico y que el pánico nos paralice, se trata de ocuparnos en tratar de retrasar en el tiempo lo más que podamos, tanto la llegada de Omicron a nuestro país como su dispersión masiva. En eso debemos estar ocupados en este momento. Entonces, sí, y no es lo mismo que llegue hoy a que llegue dentro de 2 meses, y no es lo mismo que dentro de un par de semanas predomine entre las infecciones en nuestro país, o que esto lo haga dentro de 6 meses. No es lo mismo. Desde luego, si va a dispersarse como lo ha hecho en Sudáfrica, no va a ser posible en ninguna parte del mundo detenerlo por completo, pero sí se puede llevar de una forma más controlada. Hace una gran diferencia el tiempo, porque ahorita en México no estamos administrando terceras dosis. Los adultos mayores, que fueron de los primeros grupos etarios en ser vacunados, ahora ya
han sido vacunados hace más de 6 meses. Hoy ya estamos considerando el esquema completo debe ser visto como un esquema de 3 dosis, no 2, sino 3. Esto ya se está considerando así alrededor del mundo, y más sobre todo ahora que llega la variante Omicron. Entonces, no estamos aplicando terceras dosis a los profesionales de la salud, que fueron de los primeros en vacunarse, a los adultos mayores, a los maestros, que tienen apenas una sola dosis de una vacuna que rápido pierde eficacia, ¿no? Y tenemos apenas al 51% de la población vacunada con esquemas dobles. Entonces, sí hace una grandísima diferencia el tiempo, porque que nos entre ahorita con una población tan desprotegida va a cobrar muchas más vidas que si tenemos un poco de tiempo y ese tiempo se aprovecha para inmunizar, para colocar vacunas y proteger mejor a nuestra población. Entonces, con respecto a las medidas que otros países han tomado, es decir, restringir vuelos, ahorita lo que han hecho, por ejemplo, ya parece muy ilógico, restringir vuelos que vengan de África, si la evidencia que tenemos es que de hecho la variante ya circulaba en Europa mucho antes que en África, ¿no? Entonces, si la variante ya estaba antes circulando en Europa, pues Europa le cierra las puertas a África, pero pues ellos ya tienen, ahora sí, permítame la expresión, ellos ya tienen el demonio dentro, ¿no? Uh-huh. O sea, ya, entonces, ¿cuál es el sentido de aislar a Sudáfrica y otros países africanos cuando no es ahí en donde primero, si el virus ya está metido en Europa y demás, ¿no? Entonces hay cosas que no tienen sentido y que de hecho son, yo digo que son muy injustas, porque bien los africanos o en Sudáfrica, con el programa tan experto que tienen de vigilancia genómica del virus, tuvieron la enorme responsabilidad de notificar al mundo de forma muy rápida de la propagación de esta variante ahí. Eso para permitirnos al resto podernos preparar para su llegada. Fue un acto realmente de enorme responsabilidad por parte del gobierno de Sudáfrica. Y a cambio lo que hemos hecho es aislarlos, ¿no? Aislarlos, o sea, y esto realmente no tiene sentido ya cuando el virus ya está en otras partes, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no se tomen precauciones migratorias, desde luego, ¿no? Es decir, aquí en México se sigue siempre la regla del todo o el nada, y entonces como el todo parece ser un extremo al que no se puede llegar, entonces se opta por no hacer nada. Y esto es muy problemático. Es decir, si bien no tendría un sentido así estricto ahorita cerrar las fronteras de nuestro país, es decir, un cierre completo de fronteras, pues no sé si eso en realidad sería algo que siquiera ayudara en este momento, pero no hay motivo por el cual México sea de los poquísimos países que no pide absolutamente nada a los viajeros. Es decir, no pedimos certificados de vacunación, no pedimos pruebas COVID negativas, la gente que viene con sospecha no le pedimos que haga cuarentena antes de ingresar al país, es decir, no les pedimos nada, y esto sí es muy problemático. Hay que tener algún tipo de vigilancia y de control de nuestras fronteras, de la llegada de viajeros extranjeros, desde luego, para tratar de detener que esto se propague de una forma más rápida en nuestro país. Ahora, irse al extremo, repito, es que cerremos todos los vuelos que vengan, no sé si eso tenga realmente el efecto que uno desea conseguir. Ya por último, doctora Laurian Jiménez, en esta entrevista para XEU y Periodismo de Análisis, ¿qué le recomendamos a la gente que nos está escuchando ante pues lo que se podría considerar que pues va a llegar, que es ahora sí que no hay para dónde hacernos, podría sí llegar, no sabemos en qué tiempo, esta variante Omicron a nuestro país? Sí, Omicron podría ya estar aquí, hay que decirlo con toda franqueza, podría ya estar aquí, nada más que nuestro programa de vigilancia genómica del virus es muy pobre y entonces nos lleva mucho tiempo hacer este tipo de identificaciones. Pero vamos a decir, ahorita lo que necesitamos de forma urgente es que todo mundo contribuya a tratar
de detener la transmisión del virus, de detener la propagación de este virus. Eso es lo más importante, porque al inicio, Betty, me hizo usted una pregunta que tal vez no terminé de contestar y lo hago en este momento de forma rápida. Es esto, ¿por qué se han dado estas variantes? Y el por qué es muy sencillo. Ahorita todo el mundo quiere hacer maromas y responsabilizar a la distribución inequitativa de las vacunas, que por eso se han dado las variantes. Falso. La razón por la que estas variantes se han dado es porque hemos cometido la profunda irresponsabilidad de no detener la propagación de este patógeno, de no detener la propagación del virus. Es por eso que estamos sumidos en un problema que se vuelve cada vez más problemático. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, cada uno individualmente, independientemente de qué haga uno el gobierno, necesitamos cuidarnos y tomar este asunto con gran responsabilidad. Cuidarnos de contagiarnos y de contagiar a otros. Y la forma como hacemos esto es usando siempre cubrebocas de buena calidad, bien colocados sobre nariz y boca, bien ajustados al rostro, siempre que estemos fuera de casa, en cualquier espacio público, ya sea abierto o cerrado. Eso es lo principal. La ventilación de espacios cerrados, incluyendo el transporte público, ventilar. Esto es importantísimo. Los espacios que no se puedan ventilar, entonces utilizar filtros, purificadores de tipo EPA o MERV-13 para purificar el aire en esos espacios. Entonces, y evitar, desde luego, evitar aglomeraciones, evitar sitios concurridos, es decir, el distanciamiento social. Estas tres cosas son la mancuerna que nos permite cuidarnos de la mejor manera contra el contagio: cubrebocas, ventilación y filtración y distanciamiento social. Aunado a esto, hay que lavarse las manos, desde luego, pero esta es una medida general. Las primeras tres son medidas específicas para protegernos contra el contagio de COVID-19. Muchísimas gracias, doctora Laurian Jiménez, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Me dio mucho gusto saludarle. Gracias por la entrevista para XEU y Periodismo de Análisis. Con todo gusto, Betty. Siempre un placer estar en su programa. Muchas gracias.